Tenemos a Luisma y a Daniel del País Vasco. Muy buenas, muchísimas gracias por venir. Muy buenas, gracias a ti. Presentaros un poco, si queréis. Soy Daniel Izarralde, soy artesano y además ahora mismo el coordinador de Euskadi de Escaños en Blanco. Fenomenal. Yo soy Luisma García Molina y mi profesión es de educador social y bueno, llevo unos 8 años así, o 6 o 8 años llevaré aquí y conocí la idea de la mano de Daniel y por eso estoy aquí. Aparte, claro, por el proyecto de Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos. Que es lo más importante. ¿Y tú, Daniel, cómo conoces Escaños en Blanco? Pues mira, yo hace 10 años estaba tan asqueado de todo que se me ocurrió mirar en internet cuáles eran los partidos políticos de España. Me salió una lista tan grande que flipé, pero tuve el valor de empezar a leer uno por uno. ¡Ostras! Y llegué a uno que en aquel momento, hace 10 años, se llamaba Escaños en Blanco. Entonces, ostras, tú, esto tengo que mirar yo un poco más. A ver lo que quiere decir, lo del voto en blanco, ya sabéis, toda esta cosa de la confusión de qué significa, si tengo que dejar la papeleta o no, o dónde está la papeleta, dónde está la lista de todos los componentes del partido político. Y entonces, buscando un poco de información así, había un grupo muy potente en Vizcaya, que fue ponerme en contacto con ellos y, bueno, montamos en el 2014 la Marimorena en el pueblo de Urnieta y gracias a ellos, porque en ese momento yo no tenía absolutamente ni idea de nada, no sabía que cualquier persona, poniéndose de acuerdo con 2 o 3, podía montar una lista, ser candidato y poder presentar una opción real para presentarse a unas elecciones. En aquel momento fueron municipales. Municipales. Y después de eso, pues porque apareció este hombre, que si no, estaba yo totalmente solo aquí en Guipúzcoa. Y si no llega a ser porque aparece él, pues a lo mejor tampoco estaba aquí. Eso no es poco, eso es importante. Lo de que aparezca alguien para acompañar es un tema muy importante. A mí me gustaría contaros la historia del País Vasco desde el otro lado. Y es a nivel nacional. Y es que, bueno, pues se había trabajado de 2012 sobre todo a 2014, que fueron las elecciones europeas, se había trabajado muy fuerte, sobre todo con la vista puesta en las europeas, porque en ese momento se pensaba que eran las que más opciones tenía Escaños en Blanco. Y lo cierto es que el partido fue creciendo. En las elecciones de Galicia fuimos la primera fuerza. No, en las de Galicia no, en las de Asturias ya fuimos la primera fuerza extraparlamentaria. En las elecciones de Galicia ganamos a ¿cómo se llama este? Mario Conde. O sea, sacamos más votos que Mario Conde en las elecciones de Galicia. Y entonces llegaban las europeas y en las europeas con un 2% de voto más o menos se puede sacar de escaño. Y entonces íbamos muy motivados y muy ilusionados y con muchas ganas. Y de pronto, de la nada, aparecieron varios partidos. No solo uno, aparecieron varios. Y de pronto vimos que salían en todos los medios de comunicación y que ningún medio de comunicación hablaba del primer partido extraparlamentario en ese momento por delante de Pacma, que era Escaños en Blanco. Y pues los partidos esos eran, os sonarán, lo recordaréis. Bueno, hubo uno que os suena seguro, porque es Podemos, que venía de un tío que tenía un canal en una televisión medio pirata, que se estaba preparando precisamente para, o sea, que lo había montado todo para hacerse medio famosillo y presentarse a las elecciones. Y ese medio de comunicación, o sea, ese partido empezó a salir en todos lados. Pero salió otro que se llamaba Movimiento Red, que era el de un juez llamado Espido Silva. Apareció uno que se llamaba el Partido X, que era el Partido del Futuro, que el anuncio era como una visitante del futuro que venía a explicarnos que había salido un partido X y que había cambiado todo. ¿Y qué más? Había más por ahí, bueno, Equo y tal. Todos esos partidos salían en todos lados y Escaños en Blanco no salía en ningún lado. Y el caso es que llegaron las elecciones y en las elecciones, de pronto, muchísima gente se fue hacia Podemos porque la gente quería cambios rápidos.
necesitaba cambiar las cosas rápido y por eso se fue a Escaños en Blanco en lugar de quedarse, perdón, se fue a Podemos en lugar de quedarse en Escaños en Blanco. Y el resultado fue pues que Podemos sacó, lo que ya sabéis, pues 5 eurodiputados y hasta hoy. y Escaños en Blanco sacó un 1% de voto, que era la mitad, más o menos, de lo que hacía falta para sacar un escaño. Y en ese momento, pues los ánimos en Escaños en Blanco se vinieron bastante abajo. Y ahí es bastante común que una iniciativa sin ánimo de lucro, que funciona por voluntarios, de estas cosas, pues desaparezca. Pero aquí aparecieron estos señores en las municipales de 2015 y la liaron muy gorda. Y sacaron unos resultados bastante respetables. Y yo esto ya se lo dije a Luisma. Yo a ti, con Daniel, esto no sé si lo he hablado yo esto. Pero yo se lo dije a Luisma. Le dije, mira, ahora mismo que Escaños en Blanco siga funcionando depende de vosotros. Y si vosotros no llegáis a montar esta que habéis montado, pues probablemente Escaños en Blanco hubiera desaparecido. Así que fijaros la importancia del acompañar y del dar el relevo y de decir, venga, vamos a tirarnos aquí a la piscina. ¿Tú esto lo sabías, Daniel? No. Así como ha habido la historia a nivel general, no, pero es que efectivamente, gracias a eso, vuelves a puntualizar algo que siempre creo, y cuando es curioso, cuando hablas con cualquier persona sobre política, siempre nos creemos que no tenemos absolutamente... Es que un voto no sirve para nada. Y ahí es donde tenemos el gran error. En el voto está todo. Tú tienes la posibilidad de votar. Tú puedes no ir a votar, tú puedes votar a cualquiera, puedes dejar un voto en blanco. El simple hecho de hacer algo con ese voto ya es algo grandísimo. Y lo que tú dices, a lo mejor puede cambiar el devenir de un partido que a lo mejor podía estar a lo mejor condenado a desaparecer, y en aquel 5, tantos % que se sacó en Urnieta, pues dejó vivo algo que hoy en día alucinas con toda la cantidad de gente, bueno, con este mismo programa, con esta iniciativa y con otras muchas que se llevan a cabo, con un montón de gente que también sigue a nivel estatal, haciendo cosas por este proyecto, ¿no? O sea que es una pasada, es una gozada. Bueno, y gracias a todos, a ti, Luisma, por estar ahí, por como vecino cercano empezamos a hablar y de repente luego ya la que se ha montado, no, la que has montado. Muy bien, entonces sí que has andado ahí, dale que te pego. Bueno, todos, lo que decía Miguel es que llegó en esa época en que Escaños en Blanco, para dejar escaños vacíos, no prácticamente estaba inmovilizado, y que desde Euskadi, desde el País Vasco, vernos a nosotros presentar la opción de Escaños en Blanco y sacarla en las primeras elecciones al Congreso, que es cuando hay ya no las municipales que te presentaste tú y que casi por 10 o 15 votos no saliste como no concejal. Sí. Después, cuando empezamos y nos juntamos con Luis Mari, que otra figura importante en el País Vasco es Luis Mari Ormaechea, al cual también se incorporó un año luego más tarde. Gracias a él nos pudimos presentar y logramos presentar las firmas, y es cuando Miguel dijo, espera, que Escaños en Blanco, o a eso se refería Miguel, Escaños en Blanco todavía sigue. Cuando hay unas elecciones, básicamente lo que se saca es una fotografía de la voluntad de la gente, ¿vale? Entonces, esa fotografía, pues puede que esté canalizada por partidos y entonces no sea representativa de la gente, pero sí que crea una imagen de las voluntades de las personas. Esa fotografía que se hace es muy importante. Entonces, cada voto que recibe Escaños en Blanco sirve para visibilizar un rechazo que es incluso más fuerte que el voto en blanco o la abstención, que es no solamente es que no me guste ninguno y no quiera votar a ninguno, sino que lo que quiero es que se vea que lo rechazo, que se vea que prefiero un escaño vacío a que haya alguien ahí sentado diciendo que me representa. Y hay una cosa que se llama la paradoja de Sorites, que es cuando un
montón de arena se convierte en un montón de arena. Si tú tienes un grano de arena, no tienes un montón de arena. Si tienes 2 granos de arena, pues tampoco tienes un montón de arena. Pero llega un momento indefinido en el que esos granos de arena pues se convierten en un montón. Y eso a veces pues no es intuitivo, no es como, no, un voto no vale nada, pero claro, un voto y otro voto y otro voto, al final hacen un montón. Pero sin cada uno de esos votos no habría montón, ¿vale? Entonces es muy importante. ¿Que son muchos? Pues guay. ¿Que son pocos? Pues nada. El esfuerzo de ir a votar tampoco es una cosa como terrible. Y es una cosa que además sirve, pues eso, para rechazar pues o a los candidatos o al sistema. Que es importante saber que si hay gente que no le gusta el sistema y quiere cambiarlo, pues que se contabilice. Y en ese momento fue muy importante que el País Vasco estuviera ahí y que subiera un poco la moral y de hecho Luisma se metió en el consejo y sigue en el consejo, sigue siendo vice y dieron relevo a gente que había estado pues dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo y pues así sigue la iniciativa. Esa es la forma en la que Escaños en Blanco lleva 15 años ya funcionando y aún no ha desaparecido cuando se han quedado atrás partidos como UPyD o como Ciudadanos está ahí, pero vamos, desaparecerá en breve y probablemente Podemos o Sumar es posible que también. Así que esto es, así funciona Escaños en Blanco. Y estas son las personas que estamos detrás de Escaños en Blanco, que al final el programa este sirve para esto, para que la gente vea que hay mucha gente que pregunta, pero ¿quién está detrás de Escaños en Blanco? Como diciendo, esta iniciativa es oscura, tiene algún interés. Bueno, pues detrás de Escaños en Blanco están Luisma, está Daniel, estoy yo y somos personas normales que que nos dedicamos a la artesanía o a la educación o a hacer simuladores y tenemos esa inquietud de no nos gustan las cosas y nos ponemos a leer la lista de partidos que se presentan a las elecciones bueno, la lista de partidos que existen, que eso es de locos, son más de 4.000. Sí, es larguísima. Es menos mal que Escaños en Blanco, que estaba por la de arriba. Está para arriba. Si me tengo que hacer 3.000, seguro que no llego. Pero bueno, estaba por ahí arriba. Hay otra mejor que es mirar los partidos que se presentan a las elecciones. Porque a las elecciones se pueden presentar pues, de 10 a 15 partidos. Así que esos son más fáciles de sí, lo que pasa que viendo esa es con la que no me encontraba, no veía algo que cubriese ese voto en blanco que había tenido aquí dentro desde hacía mucho tiempo. Dice, no, yo quiero votar, pero no encuentro a alguien, no encuentro. Y entonces estás queriendo buscar o encontrar algo que dices, algo que responda a aquello que quiero o que yo realmente quiero votar. Y desde entonces es verdad que cojo la papeleta la mar de convencido, cosa que no había hecho nunca. Y eso es súper guay. O sea, que es una pasada el poder ir a la mesa electoral y elegir con ganas exactamente la que quieres. Guau, eso, y con ganas. Guau, total. Y después no arrepentirte. Que esa es otra. Que ha habido así de veces que después de haber votado pasa algo y dices, ¿yo para qué voté a esta gente? Pero es que, Daniel, no solo acaba ahí, alguna vez ya lo he comentado y contigo también, Miguel, que es que cuando fui a presentar a Burgos una de las candidaturas, sentías que cuando estabas con los demás partidos esperando a que te sellaran en el registro de la Junta Electoral, sentías que habías vuelto a tener como ciudadano tu derecho. Y ya no solamente es que dices, ya formo parte del juego como partido político, sino que mi voto vuelve a tener su derecho de ciudadano y vuelvo a sentirme que tiene la misma validez que cualquier otro, ¿no? Ya no solamente sentir allí, no, que eres un partido político,
les miras a los representantes del PSOE, del PP, de Vox, sino que cuando vas a votar dices, espera, he vuelto a tener mi derecho como ciudadano, ¿no? Algo que habías perdido, ¿no? Sí, votando en blanco, claro, ahí es lo que perdemos. Sí. O lo que se perdía cuando yo iba a votar durante años en blanco, perdía esa validez, esa categoría, ¿no? Sí, sí. Y cuando... Porque sabías que no iba a ir a ningún lado. Tú votabas en blanco y era como decir, bueno, pues estoy protestando, pero esto no va a ningún lado. Y sin embargo... Recuperamos perdona, Miguel, esa representatividad, ¿no? De algo que nosotros queremos ir a votar, pero nos sentimos en ese momento que recuperamos esa representatividad. Sí. Tienes razón. Sí, y luego está claro, si se deja, joder, madre mía. ¡Oh, y se ha cumplido! Uno de los de la foto de ahí ha renunciado. No sé si llegasteis vosotros a firmar ante notaria. ¿Vosotros lo hicisteis? Nos costó 80 euros, ¿eh? Sí. Y es verdad, es lo que dices tú. ¿No sirve para nada? Bueno, pues a lo mejor no sirve para nada, pero para los 4 que estaban ahí, el ir a pagar al notario y recógeme la firma de que voy a hacer esto, porque luego a lo mejor dices, nadie te puede acusar, nadie te puede decir, nadie te puede, yo qué sé, montar las... Pues sí, es verdad, no te puede, pero es un compromiso de las 4 personas. Era una forma... No solo de estas 4, sino a nivel de todas las personas que van como cabezas de lista de todas las listas que se presentan, ¿no? Al final... Normalmente grabamos un vídeo, pero vamos, si os quedabais más a gusto con eso, lo que pasa es que esto es como Artur Mas, que firmó ante notario que era, no me acuerdo, que no iba a pactar con el PP o algo así. Y entonces, claro, o sea, eso luego, si tú llegas y haces otra cosa, llega el notario y dice, pues efectivamente esta persona ha mentido. Pero nada más. Bueno, lo bueno es que nosotros no mentimos. Correcto. Eso es importante. Por ahora... Lo que puede cambiar un solo voto, una sola iniciativa, un pequeño grano de arena en muchos sitios, ¿no? El aleteo de la mariposa. El aleteo, la teoría del caos. Ahí está. Entonces, realmente, cualquiera que nos esté escuchando, desde luego, gracias por estar ahí y sobre todo gracias por hacer. Eso es súper importante. Os recuerdo que le deis al like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo y que dejéis algún comentario para que el algoritmo mueva un poco el vídeo y esas cosas.